¿Lo sabemos todo sobre Disney? Bienvenido a Cine en Casa. En este video hablaremos de las curiosidades de la factoría Disney. ¡Comencemos! Han sido muchas generaciones las que han crecido con Disney, pero ¿conocemos todo acerca de la factoría de animación más famosa e importante del mundo? Pues todavía quedan secretos y curiosidades por descubrir. Mickey Mouse estuvo a punto de ser Mortimer Mouse. La primera idea sobre el nombre del ratón más famoso de Disney no era llamarlo Mickey, sino Mortimer. La razón, así se llamaba un ratón que tuvo el bueno de Walt en la infancia. Sin embargo, fue su esposa Lillian quien le recomendó cambiarlo, y menos mal. Walt Disney prestó su voz a Mickey. Otra curiosidad relacionada con Mickey Mouse tiene que ver con la persona que le dio su voz desde sus orígenes hasta 1946. ¿Quién fue? Pues no podía ser otro que su propio ideólogo, el mismísimo Walt Disney, que hizo su debut en Steamboat Willie. A partir de 1946 le sustituyó Gene McDonald debido a un problema de Disney ocasionado por su afición a los cigarrillos. La cámara multiplano se la debemos a Walt Disney. Habrá quien no conozca que la cámara multiplano se la debemos a Walt Disney. La creó en 1936 para obtener más profundidad de campo en sus películas y la primera vez que lo usó fue en el film animado de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos. Prohibido señalar. Otra curiosidad es que en los parques temáticos que la compañía tiene repartidos en distintos países del mundo, los actores que interpretan a sus personajes más conocidos tienen prohibido decir que no o señalar con el dedo. ¿Chicles? No. Tampoco está permitido vender chicles en las tiendas de los parques temáticos. La razón es para evitar que la gente los tire al suelo o los pegue en las atracciones. Lo que no está prohibido es traerlos de casa, aunque evidentemente sin tirarlos posteriormente. La última película en la que trabajó Walt Disney. El libro de la selva, que se estrenó en 1967, fue la última película en la que Walt Disney trabajó antes de morir en 1966. Guiños entre películas. Es habitual que Disney haga guiños entre sus películas y habrá quien ya se haya dado cuenta, por ejemplo, de que Goofy, el pato Donald y Mickey Mouse aparecen en una de las escenas de La Sirenita. Mickey aparece de una u otra forma en la mayor parte de películas de Disney. De hecho, a Mickey podemos encontrarlo camuflado prácticamente en todas las películas de Disney. Un ejemplo, en estas pompas de Blancanieves y los 7 enanitos. La película más corta de Disney. La película más corta de Disney es Saludos Amigos, con 42 minutos, seguida de Dumbo, que dura ya 1 hora y 4 minutos. Una curiosidad sobre la calle principal de los parques temáticos de Disney. La Main Street, la calle principal de los parques de Disney, está inspirada en el barrio en el que se crió el propio Walt Disney. De hecho, la Main Street, USA, está inspirada en la calle más importante de la ciudad de Marceline, en Missouri, donde creció Walt Disney, junto a su familia. El papel del genio de Aladdin fue pensado para Robin Williams. Los directores de animación de Disney, Ron Clements y John Musker, pensaron desde un principio que no podía ser otro más que Robin Williams quien pusiera su voz y su particular toque interpretativo al genio de Aladdin, y lo crearon pensando en él. Afortunadamente el actor aceptó el papel. Conexión entre Walt Disney y Salvador Dalí. Walt Disney sentía adoración por el singular y excéntrico artista catalán Salvador Dalí, una admiración que era mutua. De hecho, llegaron a trabajar juntos entre 1945 y 1946 en los bocetos y guión de lo que sería un cortometraje conjunto al que titularían Destino. Debido a las estrecheces económicas provocadas por la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney decidió abandonar este proyecto, que posteriormente desenterró su sobrino Roy E. Disney y que se estrenó en el año 2003. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Rodando en color. Entre 1932 y 1935, Walt Disney accedió en exclusiva a la patente para filmar en color las películas de animación. La atracción de Piratas del Caribe llegó antes que la saga. Aunque la exitosa saga de Piratas del Caribe se estrenó en el año 2003, la atracción con el mismo nombre llevaba funcionando nada menos que desde 1973 en Magic Kingdom, uno de los parques de Walt Disney World. Desastres en taquilla. Debido a la Segunda Guerra Mundial, Pinocho o Bambi fueron auténticos descalabros de taquilla, aunque con el tiempo se han convertido en grandes clásicos de la factoría. Un gran éxito que salvó a Disney de la bancarrota.
Cenicienta, película de 1950 basada en un cuento de Charles Perrault, salvó a Disney de la bancarrota tras las dificultades económicas provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Walt Disney Company tenía una deuda de $4 millones y aunque la película costó $3 millones, con los años consiguió recaudar 85, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. Modelos de carne y hueso para los dibujantes. Cenicienta fue precisamente la primera película de animación en la que previamente se habían rodado imágenes con actores reales para que los dibujantes captaran mejor los movimientos. Los túneles secretos de los parques de Disney. No mucha gente sabe que los parques de Disney están plagados de túneles secretos, que más allá de las teorías conspirativas, fueron ideados para que los actores puedan disfrazarse con la seguridad de no ser vistos, así como para que puedan moverse con mayor agilidad por todo el parque sin tener que pasar por zonas en las que su personaje no encaja o está plagado de visitantes. Steve Martin trabajó en los parques de Disney. Una de las primeras oportunidades laborales del actor Steve Martin fue precisamente gracias a Disney, pero no como podríamos imaginar, ya que su ocupación era la de vender guías en Disneyland. La película jamás estrenada. Newt es una película de Pixar que nunca vio la luz. Esta historia sobre unas salamandras tenía previsto su estreno para 2011. Posteriormente se aplazó para 2012 y finalmente se decidió guardarla en un cajón ante su similitud con otra película de otro estudio de animación. El film de Disney con más Oscars. Mary Poppins es la película con más Oscars de Disney. De los 13 a los que fue nominada consiguió 5. Mejor actriz, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor canción original y mejores efectos visuales. Los gatos callejeros que plagan los parques de Disney. Ironías de la vida. Aunque Mickey, el personaje más reconocible de Disney, es un ratón, los parques de Disney cuentan con un importante número de gatos callejeros que se han instalado allí. El motivo por el que les han permitido quedarse es que ayudan al control de plagas, entre ellos precisamente los de ratones. El éxito de crítica de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia de 1991 ha sido la única película de animación nominada a Mejor Película, lo que no sentó muy bien al gremio de actores. Ocurrió en 1992 y después se creó la categoría específica de Mejor Película de Animación. Lo que sí consiguieron Bella y Bestia fue el Oscar a Mejor Corto de Animación en los Oscars de 1992. Además, la película se llevó el Globo de Oro a la Mejor Película de Comedia o Musical. ¿Los Beatles en una película de Disney? Los buitres del libro de la selva están inspirados en los Beatles. De hecho, estaba previsto que ellos mismos los doblaran, pero finalmente no pudieron por problemas de agenda. Gracias por unirte a nosotros en Cine en Casa. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine y televisión.